Hola, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Hola. Buenas Hola, noches. buenas noches. Bienvenidos a este año 2, que es un año bien bonito, donde ustedes están conquistando un montón de cosas para sellar su alianza de amor. Dentro de este programa, algo bien bonito que nos sirve montones es trabajar con los temperamentos y posteriormente también descubrir el ideal personal. Entonces, hoy le pedimos bastante al Espíritu Santo que nos ilumine, que nos acompañe para oír esta buena charla sobre los temperamentos. Con ustedes quedan Carlos y Mamaya, que son así como súper expertos en todo este tema, y con esta disposición abrimos nuestro corazón para aprender hoy bastante. Hola Carlos y Mamaya. Hola. Todos ustedes. Ay, Dios mío, súper expertos. La verdad es que la Mater es la que es la experta. Nosotros somos el instrumento. Muchas gracias por la invitación y bueno, antes de arrancar, si quisiéramos definitivamente ponernos en manos del Espíritu Santo para que pues todo lo que vamos a ver hoy sea semilla que caiga en tierra fecunda. No sé si, bueno, Carlos y yo podemos rezar y ustedes cada uno en su casa, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, eres el alma de mi alma, te adoro humildemente, ilumíname, fortifícame, guíame, consuélame. En cuanto corresponde al plan del eterno Padre Dios, revélame tus deseos. Dame a conocer lo que el amor eterno desea de mí. Dame a conocer lo que debo realizar. Dame a conocer lo que debo sufrir. Dame a conocer lo que silencioso como de este en oración debo aceptar, cargar y soportar. Sí, Espíritu Santo, dame a conocer tu voluntad y la voluntad del Padre, pues toda mi vida no quiere ser otra cosa que un continuado y perpetuo sí a los deseos y al querer del eterno Padre Dios. Amén. Bueno, aunque estamos con cámaras apagadas, no sé si algunos podrán prenderlas porque nos gusta pues interactuar un poco con ustedes y pues en esta ocasión quisiéramos preguntarle qué es lo que ustedes entienden por temperamento. O sea, si a ustedes les hablan, ay, es que vamos a ver temperamentos, ¿a qué creen que se refiere? Hola, buenas noches. ¿Cómo están? Buenas noches. Yo diría que esa como, cuando escucho temperamento es como lo relacionaba mucho con carácter, pero leyendo el folleto ya entiendo que son cosas diferentes, pero es como reacciona uno, como cuando se presenta una situación. ¿Alguien más? ¿Hay más? Bueno, aquí. Saludos, Roger e Inés. Hola. Hola. Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Bueno, yo lo veo como el temperamento, la forma de ser de una persona. La forma de ser. Ok. El temperamento, a ver, es una palabra que se confunde con carácter, que se confunde con... Por eso es tan importante como tener claro, como nos decía la compañera, no es el carácter, no es la personalidad. Unos dicen, es que es la personalidad, es el carácter. Pero eso es justamente lo que queremos ver hoy, que es un gran regalo que Dios nos dio. Y digamos, si yo les preguntara, si es que estamos en un lugar donde hay una piscina, hay mucha gente, o sea, hay gente alrededor, y ven un niño que se está ahogando, que no necesariamente es su hijo o un pariente,
¿qué harían ustedes? ¿Cuál sería su primera reacción? La verdadera primera reacción. Tirarme. Tirarse. ¿Alguien más? Vieras que yo, bueno, buenas noches a todos. Yo esa situación, vieras que yo le llamo inteligencia emocional, porque en realidad es muy fácil agarrar y decir lo que yo haría, pero vivir el momento, no. Entonces, No, pero es que no, es sin análisis. ¿Qué haría usted sin darle vuelta? Eso es lo que quiero, esa es la respuesta que quiero. yo iría a sacar el chiquito, obviamente. Ok, esa sería o sea, lo primero que haría, sin Sí, pensar. claro. Ok. Ahora, si es una piscina que tiene 5 metros de profundidad y que un papá irresponsable lo puso ahí y yo no sé nadar, seguramente ya lo duraría. Igual sí sé nadar, pero por eso le digo, ya entra la inteligencia emocional. Ya yo Sí, pero pensaría si estamos voy a meterme a preguntando, rescatar el chiquito. es lo más instintivo, o sea, lo primero que usted haría. Me tiro a sacar el chiquito. Ok. Yo tengo otra que me pasó eso. Eso me pasó con un hijo y tenía otro en los brazos. El instinto es quererse tirar, pero no pude porque tenía uno en los brazos. Entonces tuve que ver un poco qué estaba alrededor, dejar a un niño en un lado que estuviera a salvo y ayudar al otro a salir. Pero sí me pasó. Ok. ¿Alguna otra reacción? Porque Yo no sé nadar. Ujú. Yo lo que haría es pedir ayuda. Porque no sé nada, gritar, pero no sé nada. No puedo tirar. Ujú. ¿Algún otro tipo de reacción? Ay, perdón, es que estamos aquí. Bueno, mucho gusto. Bueno, a nosotros nos pasó una vez. Omitan los dibujos de los chiquitos atrás. A nosotros nos pasó una vez que, en efecto, que un chiquito se estaba caminando y se fue. Entonces yo inmediatamente me tiré. Y con todo lo que tenía, yo me tiré sin pensar en absoluto, sin inclusive pensar en que estaban los chiquitos ahí, yo me tiré. Pero ahora Jorge estaba diciendo que, ahora esta muchacha que decía que no sabía nadar, entonces Jorge decía, no, y tira al marido. Tira al marido. Tira al marido. Pero bueno, es como el instinto, tal vez. Ok. ¿Alguien más que tenga una reacción que piense que no va a ser tirarse? Todos se tirarían. Primero, buenas noches y muchas gracias por el tiempito que sacan para nosotros hoy. Viera que yo soy de esas que primero evalúa la situación rápido, porque es un asunto premiante, ¿verdad? Pero ver, digamos, ver un poco cómo está si hay otra gente interviniendo, si, ¿verdad? Qué tan grave la situación antes de tomar una decisión apresurada, ¿verdad? Y que más bien complique la cosa. Entonces, yo soy una de esas personas que volverían a ver, evalúan cómo está la cosa, tiene un montón de pensamientos ahí rápidamente y luego toma una decisión y después esa es la que voy a ejecutar. Esa es como hay un pequeño comité en mi cabeza ahí evaluando diferentes situaciones y al final se toman una decisión, ¿verdad? Y luego eso es lo que vamos a ejecutar. Muy bien, gracias. ¿Alguien más? O sea, en este grupo todo el mundo se ahogaría, porque todos se tirarían a la piscina. La pregunta es muy sencilla. Cuando hay algo apremiante, la reacción de muchos, incluso la mía personal, sería solucionar el problema. Es tirarse a la piscina porque hay una vida. Pero así como este compañero nos decía que él tiene un comité que lo pensaría, ve cuánta gente hay, tomaría la decisión, si se tira o no, eso existe. No existe, o sea, existe el que sí lo piensa. Y existe el que se paraliza porque el pánico que tiene, o sea, entra en pánico y no se puede mover. Existe la persona, donde sea la compañera, yo no sé nadar, pero hay gente que aunque sepa nadar, pega gritos
para pedir ayuda porque siente que no se puede mover. Y hay otra gente que sí se tira, pero primero se saca la billetera, se quita cuida que el reloj. teléfono no se le vaya a mojar y después salva la vida de la persona. Ahora, aquí lo importante es preguntar, ¿quién hizo lo correcto? ¿Quién de esos creen ustedes que hizo lo correcto? Todos, porque fue la reacción natural. Exactamente. Todos lo hicieron bien. Esta es la respuesta. Y ponemos una situación así de apremiante porque la respuesta siempre dice, no, salvar al chiquito. Pues obviamente que hay que salvarlo, pero no todos salvamos al niño de la misma manera. Unos pedimos ayuda, otros gritamos, otros vemos que si hay mucha gente en la piscina, sinceramente no me necesitan, no me voy a tirar. La verdad es que voy a tomar las cosas más tranquilo. O si nos tiramos varios, vamos a incomodarnos y entonces hay diferentes reacciones y todas están bien. Eso lo que muestra es que somos diferentes todos. Sí, lo que se quiere demostrar con eso es que para un mismo estímulo, que fue el observar a una persona en peligro, hay muchas reacciones. Es igual cuando tiembla. Está el que sale corriendo, el que se tira bajo la mesa, el que pega alaridos. Yo soy de las que me quedo de última porque me da miedo que me aplasten y la verdad no me gustan los molotes. Pero, o sea, no quiere decir que unos están haciendo bien y no. Son las reacciones ante un mismo estímulo. La gente reacciona diferente. En los incendios hay películas en que la gente se tira del edificio y yo digo, qué raro, igual se van a morir, o peor, menos posibilidad de vivir van a tener, que si tal vez llega alguien a salvarlos, ¿verdad? Pero por eso le dije al compañero que no lo pensara mucho, porque el temperamento es lo más instintivo que yo tengo. Es lo que yo voy a hacer sin pensar. Y eso lo hacemos todos los días. Es esa reacción ante el mismo estímulo que a veces decimos, mira, ese carajo parece que no le importa nada. Nunca se levanta o esa chavala es demasiado neurótica, siempre está viendo a ver cómo soluciona todo, quiere solucionar todo, no deja que nadie más, en fin. Todas esas formas de reaccionar son normales y todas son válidas y todas son buenas. Lo que pasa es que Dios nos dio cargas diferentes a todos. Porque imagínense que todos fuéramos los que nos tiramos a la piscina y nos ahogamos. Y si nadie se tira a la piscina, se muere el chiquito. Pero entonces hay personas que ante tal estímulo reaccionan así, ante otro estímulo reaccionan así, otros que se esperan, ¿verdad? Y todo eso es importante porque la función a la que Dios me llamó, la misión a la que yo estoy llamado aquí en la tierra, va de acuerdo a mi temperamento. Dios me va a dar la misión para que yo lo ejecute con las cargas que Él me dio. Y el temperamento tiene cargas muy positivas, pero también tiene debilidades, ¿verdad? Todo el mundo las tiene, por eso todos los temperamentos las tienen. Ok, entonces vamos a empezar a ver un poquito lo que es no puedo compartir pantalla. Luigi y Maga. Voy, mamá, ya, un toquecito. Ok. Vamos a empezar a entender primero, por eso se divide en dos reuniones. Una para interiorizar claramente lo que es el temperamento y otra para que ustedes hagan el test y descubran ese regalo tan grande que Dios les dio en cuanto a las cargas, ¿verdad?
Conforme vayamos viendo ustedes, probablemente van a decir, ah, bueno, yo tal vez tiro por aquí, yo tal vez tiro por allá. En fin, pero eso es lindísimo, porque con preguntas muy objetivas, ustedes contestando sí o no, porque eso es lo que se contesta, sí o no, van a descubrir cuáles son esas cargas que Dios les dio. Y cuando lean su temperamento se van a sorprender de lo que se van a reconocer en esa descripción. Entonces, bueno, arrancamos. Ya ahora sí, Luigi. Sí, okay. Ya estás. Ok. Entonces, vamos a mover esto para acá. Ok. Bueno, entonces dijimos que vamos a ver temperamentos. Híjole. Bueno. Al estudiar los temperamentos vamos a ver... Ay, qué tirada, no veo lo de arriba, Luigi. ¿Cómo hago para ver la primera línea? No la veo. Aquí la vemos nosotros. Uno, la sensibilidad. Pero, ok. Te voy a preguntar porque aquí yo tengo la pantalla entera y está todo lo demás y no sé cómo quitarlo. Okay. Si te vas a la izquierda, arriba, donde salen los botoncitos, debería salir el rojo, el amarillo y el verde. Si pasa el verde, como que se reduce, porque es un tema de tu pantalla. El resto lo vemos bien. O sea, yo reduje la pantalla de las ventanitas a 0, pero los comandos me siguen saliendo arriba en vez de abajo. Ah, ya los voy a mover. Si mover dice View Options. Ok. Al estudiar vamos a ver, primero la sensibilidad que tenemos. Hay gente que es súper sensible a todo, que se resiente muy fácilmente o que se enoja muy fácilmente. O que uno dice, mira, nunca lo he visto enojado en mi vida. Pucha, para ver esa persona enojada, o una persona que tiene más tendencia a la melancolía, a estar triste, a ver los grises de la vida. Otros que uno dice, nunca en mi vida lo veo ni medianamente gris, o sea, siempre está en colores fosforescentes más bien, ¿verdad? Entonces, esto de la sensibilidad nos caracteriza muy particularmente a cada uno. ¿Qué tipo de sensibilidad vamos a tener? La capacidad de recepción. Hay gente que se da más cuenta de las cosas que pasan. Digamos, a mí me pasa que me dicen, ay, pero no viste como tal persona reaccionó. Yo la verdad, tal vez no le pongo tanta atención, ¿verdad? Otra persona le pone mucha atención. Otros más bien le ponen tanta que empiezan a juzgar. Otros tienen ¿verdad? Esa capacidad de poder ver cuando alguien está triste, de irle a dar la mano en el momento que lo necesita, que eso es un don también, ¿verdad? Que eso no todos lo tenemos, que saben cuando una persona está pasando por algo y tienen el tacto para llegar, ¿verdad? O sea, tantas cosas tan diferentes que con unas nos identificamos y con otras no. Y también la reacción que tenemos, lo que estábamos hablando, ante un mismo estímulo, podemos reaccionar diferente, o sea, enojarnos o quedarnos paralizados, o más bien solucionar lo que pasó, o parar una pelea, o ser mediador en una discusión, se para y decir, no, suave, tranquilícense, vamos a ver cómo lo logramos solucionar. Otro que no va a dar su brazo a torcer nunca, que nunca lo va a dar. En fin, hay montones de reacciones al mismo estímulo. Eso es lo que nos hace diferentes en la creación. Ok, debemos de poner atención. Por eso, primeramente, vamos a hablar de nuestro temperamento. ¿Ok? Ustedes van a estar diciendo, ay, sí, eso lo tiene mi esposo, eso lo tiene mi esposa, eso... Bueno, aquí queremos que se concentren ustedes en lo suyo, porque para el ideal personal, como dice la palabra, es personal,
Es muy importante que ustedes aprendan a reconocer esas cargas tan maravillosas que Dios les dio. Entonces, primeramente, voy a ser sincero con mi sensibilidad. Eso solo ustedes lo saben y ustedes van a responder en un futuro el test. Y ustedes son los que pondrán ahí y lo que dará el resultado. Mi forma de reaccionar y por otro lado, aprender a cuidar la sensibilidad del otro, controlando la influencia que ejercemos sobre ellos, ¿verdad? Muchas veces pasa que los seres humanos somos tan así que hasta en un matrimonio sabemos lo que el botón que lo va a enojar, el botón que la va a molestar, el botón, y en muchas ocasiones hacemos comentarios tal vez que no son los mejores en ese momento, pero ya cuando estás en una comunidad de formación, parte de la autoformación es conocerme, pero también en este caso, al yo ahora descubrir cuál es el temperamento de mi cónyuge y entender por qué esa persona reacciona o siente las cosas que siente, pues cuidar mucho esa forma mía de actuar, ¿verdad? No estar provocando cosas que saquen lo peor del otro, sino más bien trabajar en lo que saca lo mejor del otro. Para eso nos llama Dios, para ser el mejor yo posible, y es mi deber sacar el mejor Carlos posible. Es de él, pero el ser matrimonio también es mío. ¿Ok? Entonces, ya que estamos aquí empatinados de como quien dice en el tema, este es un tema que no es solo para yo andar viendo los defectos de los demás, sino para trabajar en mí y para ayudar al otro con amor a que saque lo mejor de él y con cariño irnos moldeando uno al otro. Dios mío, ¿qué pasa? Y no me pasa, Luigi. No puedo hacer nada. Aquí. Ahí. Eso. Ya que con el trato, en general se va a despertar simpatía o antipatía, aprecio, desprecio, entusiasmo, desánimo. Y esto, no sé si ustedes han visto que hay gente que cuando llega es el alma de la fiesta. Uno dice, cuando llega, todo el mundo, o sea, lo quiere, todo el mundo se sienta alrededor. Bueno, porque tienen una capacidad de una empatía ya natural en ellos, ¿verdad? Para generar ese magnetismo, ese aprecio, pongámosle así, o ese entusiasmo. Eso no hay, o sea, hay que cuidarlo también porque tampoco se trata de estar siendo siempre el florero de la mesa. Hay que darle oportunidad a otros también para hablar, para desarrollar su personalidad, especialmente cuando se es un dirigente. Y también darle oportunidad a otros que tal vez no tienen eso tan desarrollado a que también puedan florecer. Porque nuestro deber también es como hijos de Dios ayudar a florecer a todos los que están alrededor mío, especialmente a mi cónyuge, a mis hijos, pero especialmente a mi cónyuge. O sea, aquí estamos hablando de lo que es el trabajo en matrimonio, ¿verdad? Entonces, no andar bajando pisos, no andar criticando frente a los hijos, frente a los demás, sino más bien viendo a ver cómo logramos que se genere, que eso que le hace falta, yo podérselo dar, o si nos hace falta, buscar a ver cómo lo conseguimos, pero sí trabajar en cómo ser yo, el mejor yo posible. Voy a pasarlo así. Por eso es importante captar en forma positiva los sentimientos y la voluntad de aquellos con los que nos relacionamos. Los sentimientos, pero también la voluntad. Hay gente que tiene mayor voluntad de cambio, hay gente que no tiene tanta voluntad, que le cuesta mucho tomar la iniciativa. Hay gente que se pone una meta y la cumple, pero hay gente, ahora lo vamos a ver, que naturalmente no le es fácil tomar la iniciativa. Entonces, igual, unos nos podemos ayudar al otro.
un cónyuge ayudar al otro para que saque siempre y pueda ir mejorando. Vean, Carlos y yo tengo un don de palabra, o sea, yo doy charlas, doy todo, y Carlos le cuesta un poquito, tiene pánico escénico, él no habla mucho. Pero, ¿verdad? Con los años hemos trabajado en eso y yo considero que ha sido un acto superheroico de él, el poder acompañarme, el poder estar presente y el poder compartir lo que él siente con los demás, porque no le es fácil, pero ha sido un trabajo que hemos hecho en matrimonio. Sí, que al principio era muy complicado para uno, muy difícil, sencillamente no salía natural, pero después de un tiempo uno empieza ya a dar una charla y se le va quitando el susto y se va acostumbrando a trabajar. Y yo me acuerdo que al principio le decía, Carlos, así no se hace. Carlos, hiciste tal cosa, no dijiste tal otra. Y un día me dice, si me vas a seguir corrigiendo, mejor no lo hago. Y yo, tiene toda la razón. Él tiene que hacerlo como a él le nazca. Ayudar a una persona no es estarlo corrigiendo, es dejarlo ser lo mejor de él mismo. Obviamente que se pueden dar sugerencias, pero si yo voy a estar corrigiendo todo el día, vea, eso no funciona. O sea, yo tengo que aprender, yo decirle, Charlie, qué súper bien que lo hiciste, ¿qué te parece si mejor yo digo esto, si vos decís el otro? Y a veces él me decía, no, yo lo quiero hacer así. Bueno, la verdad es que hágalo como quiera. ¿Verdad? A veces él me decía, a mí no me parece como lo haces, y yo también, trataba de cambiar. Entonces, esa ayuda, ese complemento que nos vamos dando, va sacando lo mejor de nosotros. ¿Ok? ¿Hasta ahí vamos bien? Vamos a ver lo que es temperamento, carácter y personalidad. Temperamento, háblale usted. El temperamento es innato, es la herencia transmitida por los padres al mismo tiempo que la vida. Es como la tarjeta genética de tu ser más profundo. El temperamento no se puede cambiar, es indeleble y único. Ok, el temperamento es innato. Viene transmitido de generación en generación. Es como el color de los ojos, como los rasgos, las facciones, como los gustos, es parte también de eso. Entonces, en muchas ocasiones, a mí me ha pasado, ay, Dios mío, ese chiquito es igualito a mí de majadero, impaciente, de tal cosa. O sea, yo puedo reconocer o que uno se parece mucho al papá o a un tío o a la mamá, y es porque el temperamento es hereditario, viene en tu tarjeta genética, por eso dice que no se puede cambiar y nadie les va a decir a ustedes, vean, tienen que cambiar su temperamento. No, es que por el amor que Dios les tiene y el amor por ser la mejor versión que Dios quiso de mí, yo me voy a esforzar y voy a trabajar en mi autoformación de tal manera que lo voy a hacer sabiendo que es lo que Dios quiere que yo haga, mejorando en mis debilidades. Por ejemplo, si yo soy impaciente, buscar ciertos propósitos que me ayuden a controlar mi impaciencia. Pero yo no quiero que usted cambie, que usted deje de ser como es. Mira, sin embargo, esa impaciencia no te genera nada positivo, te genera hasta gastritis, por decir una cosa. Entonces, es muy importante ponerme ciertos propósitos, como se hacen en todas las reuniones. Yo les cuento siempre que mi propósito con la paciencia, yo soy súper impaciente, fue sentarme a la mesa y servirme de última la comida, pero no se lo dije a nadie. Es un trabajo muy personal. Y tenemos un hijo que llegaba a la mesa siempre, 15 minutos después. Comía frío, me comía la peor pedazo de carne, no me dejaban aguacate en la ensalada. O sea, sí, porque como yo me esperaba ser la última,
la gente se servía y a veces no se daba cuenta de que algo ya se había acabado. Y así fue como empecé a forjar la paciencia. Decía, ok, esta vez me tocó comer esto, no me tocó comer lo otro. Y es un propósito muy pequeño y parece casi que demasiado sencillo. Pero pónganse a hacerlo para que vean. O ser el último en hablar en alguna reunión. A mí, yo cuando logré conquistar el de la comida, empecé a hacerlo con las reuniones y me di cuenta de todo lo que podía aprender. Porque como siempre tenía necesidad y paciencia de hablar, nunca escuchaba. Y me di cuenta de todo lo que me podían enseñar mis compañeros. Y me propuse hablar de última, ¿verdad? Y muchas cosas las decían antes de que yo lo dijera. Y uno siempre está apurado a decirlo porque otros lo van a decir. Pero también me daba cuenta de que habían otras cosas que yo, por estar apurada, por decir lo que iba a decir, no ponía atención. Entonces, todos estos trabajos me van trayendo lecciones también. O sea, trabajar mi temperamento o digamos que soy muy desordenado. La persona que es muy desordenada, empiece por su escritorio, por algo pequeño, que me dicen recoge la ropa, que la media tirada, que el orden es parte muy importante de nuestra vida, en todos los campos. Entonces, ponerse un pequeño propósito de orden, un pequeño propósito de puntualidad, un pequeño propósito para escuchar al otro, ¿verdad? Porque siempre estoy apurado. Otro para ser más servicial, porque la verdad es que, a mí ayudar a los demás, y la verdad que eso me aburre demasiado. Pero todos esos valores y todas es lo que hizo Cristo. O sea, Cristo vino a servir, vino a amarnos con paciencia, con humildad, bueno, a Él es al que no, por eso el ideal va dirigido a la divinidad, a lo sobrenatural. Entonces, a pesar de que nosotros somos de carne y hueso, sí podemos mejorar e iluminar nuestro temperamento. ¿Por ahí vamos bien? ¿Hay alguna pregunta? Sí, mamá, muchas gracias. Una preguntita con la anterior. Si vos estás hablando de pequeñas, digamos, acciones o propósitos que nos podemos poner para mejorar o corregir alguna de estas, digamos, debilidades, ¿verdad? O cosas que hay que mejorar. Entonces, ahí donde yo leo, el temperamento no se puede cambiar, es indeleble y único. Ahí necesito un poco de aclaración porque me confunde un poco. O sea, ¿podemos o no podemos? O sea, para Dios todo es posible, ¿verdad? Y Dios sí puede transformarnos en lo que Él quiera en cualquier momento. Pero digamos, ¿se puede o no se puede? ¿Sí o no? Claro, sí, pero el padre Kentenich, no sé si ustedes en lo que llevan de formación, el padre Kentenich siempre dice que lo más importante es mi originalidad, ¿verdad? Que yo no debo de hacerme un hombre masa, que yo debo de mantener mi originalidad. Entonces, el temperamento se educa. O sea, yo puedo educarme, puedo iluminarlo, puedo enaltecerlo, porque yo sé que Dios quiere eso de mí, porque quiere verme más feliz, porque al yo mejorar esas pequeñas cosas, voy a ser mucho más, digamos, voy a alcanzar mi santidad. Pero, claro. pero, en un momento crítico, como es un terremoto o un incendio, créeme que te va a salir el temperamento como es. Porque es un instinto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que ese instinto domarlo no es tan fácil. O sea, eso no va a cambiar. Tu reacción natural siempre va a ser la de ese instinto. Por eso se dice que la santidad de toda la vida. Porque yo voy a estar trabajando en esos instintos toda mi vida. Muchas actitudes voy a irlas pudiendo cambiar más fácil. Sin embargo, otras me van a costar más. Te voy a poner un ejemplo para que quede más claro. Yo tengo un carácter bastante fuerte y digamos, en las primeras etapas de mi vida, digamos hasta el colegio,
pues tuve mucho problema porque era cabreadísimo y de ahí entonces, de ahí hacía muchas cosas o tenía muchas experiencias que después me arrepentía. O sea, siempre terminaba siendo algo muy negativo para mí. Entonces yo empecé a tratar de trabajar en todo esto y en Schoenstatt sobre todo lo maximicé de cómo controlar el temperamento, primero para no estarse llevando cosas negativas todos los días, o sea, estar pasando por cosas negativas. Y cuando yo entré a Schoenstatt, que fue hace 20 y pico de años, ya me conocieron así y nadie, casi nadie, cree que yo soy bravo y que tengo un carácter fuertísimo. Porque dice, pero si nunca se ha puesto bravo en nada, pero es porque lo controlo. Usted me pone en una situación extrema en donde tenga que salir mi instinto y ahí me voy a poner cabreadísimo. Ese es un buen ejemplo y eso nos va a pasar con todo. Nosotros vamos a tener un set de instintos cada uno que siempre van a salir en algún momento extremo, pero uno, sobre todo si por medio de este tipo de autoformación, uno los empieza a controlar y a estudiar. Y si usted está bien, digamos, informado de cuáles son sus debilidades y sus aptitudes, de ahí las va a aprender a manejar muy bien. Entonces, eso es lo que pasa. Sí, digamos, o sea, Carlos y yo tenemos un temperamento bastante que es muy reactivo, ¿verdad? Los dos reaccionamos muy rápido, hay gente que reacciona más lento, pero los dos sin embargo, ahora van a leer lo que es la resonancia. Carlos es secundario y yo soy primario. El secundario es el que guarda en el hígado aquello que pasó. Y ustedes de fijo conocen a alguien así, si no son así. Y que te trae eso te lo recuerda varias veces. Y que te dice, no, es que, o sea, yo nunca te voy a perdonar tal cosa. Es que eso siempre me voy a acordar. Bueno, Carlos es ese tipo. Entonces, también, cuando pasaba algún problema, o sea, se quedaba 3 días enojado. O sea, para mí fue algo tan novedoso, porque yo me enojo y a los 10 minutos, yo soy súper primaria, ya es como si nada hubiera pasado. Soy como una Alka-Seltzer, algo así, y me va. ¿Qué pasaba? Que cuando uno está jalando, uno se pelea y todo es así, pero cada uno duerme en su casa. Cuando ya nos casamos y yo veía, o sea, que yo a las 3 horas le iba a hablar y me decía, ¿de qué me está hablando usted si nosotros estamos peleados? Y yo, ¿cómo? Pero eso fue hace 3 horas. Pues yo lo siento mucho, yo duro mucho en desenojarme. Y yo, o sea, ¿qué es esta vara? ¿Verdad? Y a veces pasaba días, 2 días, ¿verdad? No era que fuera ni grosero ni nada, pero hablaba muy cortante, era distante, y yo eso no lo entendía hasta que hicimos el test de temperamentos. Cuando él entendió que eso no le generaba nada bueno, ni conmigo ni con nadie, que el rencor lo único que hace es amargarlo a él, porque esa es la verdad, él empezó a tratar de acortar esos tiempos y fue un proceso al punto en que yo veía el esfuerzo que él hacía, ¿verdad? En tratar de recuperarse pronto y ya ahora cuando lo veo así enojado le digo, ya no te luce, o sea, ya le puedo decir eso, ya no te luce, ya has trabajado demasiado en eso, ya no te luce. Y así hay cosas que yo también hago, que yo también normalmente pueden salir, que Carlos también me dice, ay, no, Pulga, él me dice, Pulga, ya, y yo, ay, sí, tenés razón, ¿verdad? Eso es lo que vamos formando, y eso es lo que nos va haciendo más felices, pero nuestro instinto primario es ser así. Muchas gracias, muchas gracias, muy bien explicado, te agradezco, muchas gracias. Ok.
Ok, entonces, el carácter es una segunda naturaleza que se ha plasmado con el esfuerzo personal. Es lo que eres ahora, con el concurso de 3 factores. La gracia de Dios, de los esfuerzos personales o la autoformación, y la acción del medio, la acción de la familia, la iglesia, la escuela, la calle. Es el temperamento educado. Eso es lo que estábamos hablando más o menos. El carácter de Carlos ahora no es el mismo carácter que tenía de juventud. O mi carácter no es el mismo de cuando yo estaba recién casado. Sino que el carácter es el temperamento educado. Lo vamos moldeando. Y eso nos va a ayudar. O sea, sin la gracia de Dios, les voy a decir, esto es imposible. Es casi que imposible. Por eso son tan importantes las contribuciones al capital de gracias. ¿Por qué? Porque cuando yo estoy que quiero matar, irme al pescuezo a alguien, yo en ese momento me conecto con Dios, se lo ofrezco a la mater, no respondo, soy educada. Y esto que yo ofrezco, la mater me va a enviar la gracia, yo la pido, para poder superar esa situación. Y poco a poco uno, casi sin darse cuenta, esto te va bajando al corazón, lo que llamaba el padre Kentenich, va bajando al corazón, y ya no es algo ni siquiera que disimulás o que tengas que pensar, ya vos mismo empezás a hacerlo de una manera natural. Y eso son pequeñas cositas que yo voy a ir cambiando, que ya los celos, las envidias, la competencia, todo lo que es tan natural en el ser humano, ¿verdad? Que son los instintos muy naturales. El querer, el hacer, el poder, o sea, todo eso, conforme te vas educando, te vas pareciendo más a Cristo. Te vas haciendo más servicial, más paciente, más, ¿verdad? Esa es como la santidad. Por eso el ideal personal es importante saberlo. Estas son las voces del ser, lo que ustedes van a ver en el temperamento. Parte de las voces con las que van a sacar el ideal, porque mi ideal siempre debe ser buscar la santidad de asemejarme a Cristo, a María, a Dios, ¿verdad? Entonces, la gracia de Dios es importantísima. Mi esfuerzo ni se diga. O sea, esto, si usted no se va a esforzar, nadie lo puede hacer por usted. Y obviamente que saber rodearme de qué, ¿verdad? Por eso el padre Kentenich habla tanto de una comunidad, porque las comunidades, las personas buscan los mismos ideales, buscan las mismas finalidades y el mismo modelo de hombre. Entonces, si yo me rodeo de una comunidad en la que busca el mismo ideal, va a ser mucho más fácil. Por eso son tan importantes los grupos, ¿verdad? Porque el que no trajo un propósito hecho, lo trajo el otro y siempre hay alguien que aporta en el crecimiento. Aquí se trata de crecer todos los días. Y la personalidad es la exteriorización de nuestro yo. Es un poco complicado, que puede no confundirse con nuestro carácter según sea nuestra autenticidad. Aquí es donde entran en juego las famosas máscaras, porque muchas veces la misma sociedad o la misma familia me dice a mí, no, usted tiene que ser macho y tal cosa. No, mijita, usted tiene que ser, ¿verdad? Y en el fondo yo no lo soy, pero yo lo reflejo porque es un mecanismo de defensa. Y esa es la persona. Ojalá la mayoría de las veces concuerde con tu carácter, pero no necesariamente es así. Psicológicamente puede no coincidir, ¿verdad? ¿Qué es lo que queremos con esto? Que sea más transparente todo. Ojalá que yo eduque mi temperamento para ir forjando un carácter y una personalidad libre, recia y apostólica, como decía el padre Kentenich, sin ataduras terrenales, sin miedos, con libertad y sobre todo para compartirlo con los demás. Pero sí hay casos, muchos casos en que se utilizan máscaras para disimular temores, complejos, en fin, o para aparentar ser yo más carga de lo que soy. Y en estas cosas de Dios, eso no debería ser importante, ¿verdad? Pero sí hay que exponerlo y sí hay que decir pasa para estar alerta. ¿Okay?
¿Por aquí vamos bien? Okay. Entonces repasamos. El temperamento es el instinto. Es el sello que Dios me dio al nacer. Es indeleble. Es la tarjeta genética. El carácter es el temperamento modificado por mi formación y ambiente. Y la personalidad es la exteriorización del yo, que no necesariamente va a estar de acuerdo con el carácter. Ojalá, eso es lo que se busca, que todo sea transparente, ¿verdad? Y que ese temperamento logremos sacar de lo que Dios me da. Digamos, hay unos que por temperamento tenemos facilidad de palabra, hay otros temperamentos que tienen mucha facilidad de negociaciones, son súper diplomáticos, que uno dice, wow, esa persona nunca se exalta, llega a acuerdos rápido, o sea, es impresionante. Yo me voy a echar el pulso con quien sea, hasta ganar, ¿verdad? Hay personas que no son así. Hay otras personas que son súper serviciales, que siempre están dispuestos a servir al otro. Otro más bien que utilizan a la gente para sus finalidades y que andan midiendo si esa persona les va a servir o no. O sea, eso no está mal ni bien. Lo importante es reconocer que uno lo tiene y encauzarlo de la manera correcta. Porque todos los rasgos son importantes al final. Las prioridades básicas del temperamento. Está la emotividad. Es la característica, obviamente, de sentir emociones. De sentir emociones, digamos que de una manera fuerte. Se manifiesta a través de los efectos psicológicos, intensidad en las emociones, adhesión o rechazo a una persona o acontecimiento. O efectos físicos. Hay muchas personas que en su emoción sudan, se ponen rojas, les tiemblan las manos, se ponen a llorar, risas, en fin, suben la voz, o no se pueden quedar queditos, ¿verdad? Entonces, ese motiva, así como hay gente que uno dice, qué vacilón, me cuesta leerla, me cuesta leer un poco a esta persona porque nunca la voy a expresar como sentimientos bastante claros, ¿verdad? Sino que tiene una emotividad bastante pareja, pongámosle así, bastante lineal. En cambio, los otros son como con picos altos y bajos. Entonces, bueno, esa es una de los elementos del temperamento. Se es emocionalmente si los acontecimientos, se es emotivo si los acontecimientos me llegan y se quedan, es decir, los guardo con fuerza en mi interior, o sea, que los expreso, los cuento, los digo, en fin, eso es la persona emotiva. El no emotivo es si hay ausencia de sentimientos posteriores al acontecimiento. No necesariamente es que no sientan, pero sienten diferente. No son tan extrovertidos, tan exuberantes. Su corazón no se involucran tanto en los acontecimientos. Y eso no está mal, son así. O sea, entonces, la cantidad de parejas que Carlos y yo recibimos en Misión Matrimonio, que vienen, ¿verdad? Y esa es la razón porque la persona, de ahí, es no emotiva, así la conocieron, les gustaba porque era súper tranquila y ahora no entienden por qué es que nunca hablan y nunca, bueno, es que usted escogió esa persona probablemente por esa característica, porque le daba paz, pero con los años se va generando como, dígame qué es lo que siente, y sí, hay que comunicarse, pero todo esto es un proceso de crecimiento, de acoplamiento del matrimonio, que lo van a ir viendo durante todos estos años. No es malo ser no emotivo, es así. Hay que trabajarlo, así como el muy emotivo, el que es muy intenso, tiene que bajar un poquito la intensidad. ¿Ya? Todos los extremos son peligrosos. Luego viene la actividad, que la actividad no es cuánto ejercicio hago, ni qué tan rápido estoy corriendo. Es la disposición a ejecutar con facilidad y pasar de una acción espontánea para obtener un fin que se propone. ¿Qué significa esto? Que si a mí me dicen, haga una cosa en el trabajo, en la casa,
en mi clase de cocina, donde yo lo voy a hacer, o sea, ya. Es la inclinación a hacer, realizar acciones que alcancen los objetivos pensados. O sea, el activo es el que le dicen, necesito una cosa y lo hace en el momento y lo hace bien. ¿Ok? No necesariamente el activo físico. Activo es el que hace las cosas ya sin demora. El no activo es el que se retrasa para hacer las cosas y hay que empujarlo a realizarlas. ¿Cuántas veces hay muchos colaboradores o hasta los hijos nuestros que ya hizo la tarea? Sí, mami, ya la hice, ya la terminé, ya tengo los cuadernos en el bulto, ya. En cambio hay unos que uno dice, ya hizo la tarea. No, mami, primero me voy a comer una galleta. No, mami, la hago más tarde, es que estoy cansado. Es que, o sea, son personas a las que hay que estar motivando para que realice sus actividades. Así son, ¿verdad? Y son personas que necesitan esos estímulos continuos para realizar sus cosas. Luego viene la resonancia. La resonancia, como la palabra le dice, es lo que resuena. Y resuena, me refiero como a que, como cuando uno le pega un gong a un gong que suena pum, y queda el sonido así, o a uno le pega algo muy seco y el sonido es pac, es corto. Bueno, esa es a la resonancia que se refiere dentro de mí. Es la repercusión que las impresiones tienen sobre el ánimo de cada persona. No si la recuerda o no la recuerda, es cómo influyen en mi ánimo. Variable que designa la permanencia del estímulo en la persona. Si hay un eco largo, es secundario, o bien un eco corto. Por ejemplo, se me ocurre, vi un accidente en la carretera y hubo muertos y fue muy aparatoso. Bueno, el que tiene una resonancia secundaria, ese accidente no lo voy a olvidar. Cada vez que oigo una ambulancia va a decir, es que qué horror aquel accidente, a mí todavía no puedo, siento como si fuera ayer que lo tuve. O sea, el que es primario probablemente va a pasar, se va a impresionar mucho, pero ese accidente no va a quedarle dando vueltas en su hígado, así como, ¿verdad? O sea, en la memoria sí, pero no como quien dice aquí, en los guts, o sea, como en el estómago. Dicen que el estómago es el segundo cerebro. Así como hay gente que si se pelea o se enoja con alguien, guarda eso como aquí, como en el hígado que llaman, o sea, que no lo puede olvidar y nunca se lo va a perdonar y lo va a reclamar y lo tiene inquieto. Así como hay otra gente que su resonancia primaria pasó el problema y dijo, bueno, hay que seguir adelante, pasó la página. ¿Verdad? Es igual, ninguna es buena o mala, simplemente son, ¿verdad? Las resonancias. A veces necesitamos que la gente baje un poco la intensidad con respecto a los rencores o a los celos, o necesitamos gente también que, o sea, que tenga un poquito más de sensibilidad, que uno dice, ver, tampoco es que, o sea, siéntese un poquito a pensar en el otro y tenga más empatía, ¿verdad? Entonces, ninguna es buena ni mala, tampoco, simplemente son. ¿Ok? Está la resonancia primaria, que suelen reaccionar de forma rápida y contundente ante los estímulos, pero pronto se olvidan de ellos. Y la resonancia secundaria les queda por mucho tiempo las impresiones. Pueden cobrar sentimientos días, meses o años después. Las ofensas les hacen mella y las guardan durante el tiempo. Viven más en el pasado que en el presente. Están aferrados a sus recuerdos y principios, así como a sus rutinas y prejuicios. Y eso también aplica para lo positivo. Hay personas que tienen experiencias hiperpositivas que les resuenan y, o sea, lo entregan a la humanidad de una manera increíble. Por aquí vamos bien, van entendiendo cuáles son los 3 principios del temperamento. ¿Quedó alguna duda? Que si no lo tienen en su libro, ¿verdad? Eso es de volverlo a leer. Entonces, los principios básicos del temperamento es emotividad, que es E,
emotivo o no emotivo, la actividad activo o no activo, y la resonancia primaria o secundaria. Y estas son las siglas con las que vamos a sacar su fórmula caracteriológica. Va a tener un E o un NE, una A o NA, una P o una S. Y si nosotros cogemos esto y lo revolvemos, nos van a salir los 8 tipos de temperamentos que hay. Ok, el emotivo activo primario, el emotivo activo secundario, el no emotivo activo primario, el no emotivo activo secundario, el emotivo no activo primario, en fin. O sea, la combinación de estos 6 factores, entre ellos me van a dar 8 temperamentos. Y estas van a ser las fórmulas caracteriológicas a las que vamos a llegar en la próxima reunión. El temperamento y el carácter definen la personalidad del ser humano y la diferente combinación e intensidad en que estos 3 se manifiestan nos hacen únicos y reemplazables. Aunque hayan 8 temperamentos, todos somos diferentes porque la gama que tenemos de actividad y no actividad, nuestra originalidad, donde nacimos, quienes somos es diferente. Nadie es igual a ninguno. Nuestra meta radica en la autoformación para lograr armonizar con todos los que nos rodean. Esa es nuestra meta. Llegar a poder vivir con paz y tranquilidad con todos los que me rodean. La realidad es que todos tenemos algo de los 8 temperamentos. Pero siempre hay una fórmula dominante y en ocasiones suele haber un subtipo. O sea que estamos tan al borde que podemos, eso lo van a ver en la próxima reunión. Lo importante es reconocer de qué estoy hecho, mis riquezas, dones y habilidades, que Dios me las dio para llevar a cabo mi misión en su plan. O sea, lo que Dios le dio a cada uno, el año en que nació, dónde nació, los padres que tuvo, las circunstancias que le han tocado vivir, es porque su misión siempre va a estar relacionada con todas estas características y situaciones que Dios les dio. Y bueno, este es el final de la explicación de los temperamentos. Ahora lo que viene es qué piensan, qué pregunta tienen, si hay algo que no entendieron, algo que les quieren que les repitamos. Nada. Bueno, yo agradecer, muy interesante y práctica la charla. Creo que me quedó muy claro, más que la monitora del grupo nos recomendó leer el capítulo antes de la charla, entonces bastante claro y sí, bueno, de temperamento, con lo que compartió Carlos me identifiqué, porque bueno, yo todavía, él lo dijo cuando en el colegio, yo no sé si ya todavía, pero yo todavía a veces tengo ciertos arranques que no son normales y que los estoy trabajando. Por dicha mi esposa Inés me apoya mucho, pero sí es importante, sí es importante lo que había mencionado antes, de que es para uno vivir con paz y no vivir con esa angustia de saber que uno ha hecho algo malo por dejarse llevar por ese temperamento. Gracias. A ustedes, gracias por tu apertura. Y así es. O sea, ahora lo que vas a descubrir es ya y la forma de trabajarlo. No creas, se me sube al palo de vez en cuando, así decía en mi familia, cuando se enojaban, se trepó al palo. A veces se me trepa. La Sí, en el verdad, caso... perdón. Dale, vamos. Sí, no, en el caso de nosotros, y conversábamos con mi esposa, en lo que estaban hablando, muchas cosas que nos resonaron, así que buenísimo el tema. También me quedo con lo último que mencionaste ahí, Amaya, de los espectros, que no todos van a estar en el mismo extremo o en el centro, sino que vamos a encontrar siempre diferentes personalidades y variantes, incluso en cada una de las tres definiciones del temperamento. Y algo que también yo le decía a Joana es qué tema más interesante, que me parece que este debería ser uno de los primeros temas con los que arranquemos el año y tal vez no verlos a mitad o al final del mismo, porque eso nos va a permitir a nosotros a lo largo del año poder ir trabajando en la autoformación. Y espero en la reunión que tengamos el 17, que es cuando entiendo que vamos a estar haciendo ya el test,
pues poder darnos cuenta un poco de cómo nos vemos nosotros y en qué cosas tenemos que trabajar, pero sí pensábamos, ¿por qué este tema no se toca desde el principio y más bien se deja como al final o al medio del año? Nada más esa reflexión. Sí, hay varios porqués, pero este es el momento para que lo reciban. Tal vez muy al inicio es un poco chocante, un poco repentino, y necesitamos que lo tengan fresco para su vida personal. Entonces, se ha estudiado mucho y este es el momento adecuado. Así que tranquilos. ¿Alguien más? Cristian tiene la mano levantada. Ah, bueno. Hola, hola. Yo de nuevo aquí, muchas gracias de nuevo. Yo estoy muy agradecido. Para mí ese tema es fascinante. O sea, a mí me encanta, la verdad. Y bueno, mi esposa y yo que somos catequistas de matrimonial, ¿verdad? Tocamos algunos puntos también dentro de lo que hacemos. Entonces, aprender de esto es buenísimo. Y les agradezco mucho. La pregunta que tengo es, ¿de dónde viene, digamos, toda esta... Yo no quiero llamarle teoría porque no lo es, sino toda esta enseñanza en particular. ¿Cuál es el origen? Porque de lo que yo, ¿verdad? De lo que yo conocí, había un escritor ya del siglo pasado, Tim LaHaye, que él desarrolló mucho este tema, ¿verdad? Pero tenía un enfoque muy protestante, ¿verdad? Entonces, siempre yo entraba en el tema como muy tímidamente, precisamente porque no quería, digamos, desvirtualizar la perspectiva, ¿verdad? Y tenía que tener algo sólido antes de poder meterme, ya que yo no soy psicólogo ni nada por el estilo. Entonces, sí quería preguntarles de dónde viene todo esto, porque sí me interesa mucho. Tienes toda la razón. Los temperamentos vienen desde Sócrates y Galeno. O sea, los filósofos griegos. Esto no tiene nada que ver con religión. Ellos se dieron cuenta de que habían patrones parecidos en personas que reaccionaban de la misma manera ante ciertos estímulos. Lo que pasa es que Sócrates él empezó como a pensarlo en qué era lo que diferenciaba uno del otro, y él decía eran los líquidos que fluían en su interior. El sanguíneo, el colérico. El sanguíneo, y el flemático, porque era muy enfermizo. Entonces le puso flemático. Son nombres un poco radicales, ¿verdad? Claro. Esto imagínate, 200 antes de Cristo, y se vio, pero hubo un psicólogo francés, René Lassen. El test que ustedes van a hacer, el test Lassen, es es el padre de este test moderno, pongámoslo así, que es súper objetivo, no tiene religión, es pura psicología. Aquí no está involucrado ni el católico o qué era él, es súper objetivo. Aquí la pregunta es sí o no, y tienen que responder con lo primero que les venga a la cabeza. Si se ponen a pensarlo, el test les sale mal. Tiene que ser mi primera reacción. ¿Ok? Entonces, sí, René Lassen es un francés que vino y formuló este test, que inclusive nosotros teníamos otro test que hacíamos anteriormente, y que nos entregó el padre José Luis y que hicimos una investigación muy profunda, es el test que hacen los seminaristas, incluso cuando están ¿verdad? En su etapa de estudio, ¿verdad? Para ir viendo por dónde van. Perfecto, muchas gracias. Van a la segura. Ok, perfecto. Muy contento, muchas gracias. ¿Alguien más? Rebe y Mau habían levantado, ya no. Sí, es que le habíamos levantado la mano porque teníamos era igual que el compañero anterior la pregunta. Pero bueno, aprovechando, yo creo que como parte de la reflexión, de verdad, muchísimas gracias por el espacio, el tema súper enriquecedor y rescatar, bueno, por lo menos nosotros seguimos trabajando el tema de no señalar al otro, ¿verdad? Es muy dado, o sea, cuando vemos características, patrones, elementos, y entonces uno dice, yo soy así, o usted es así, o no, ¿verdad? Y entonces
Bueno, creo que seguir luchando con esa naturaleza humana y esperar, tener paciencia para hacer una construcción conjunta de estos temas, ¿verdad? Así es, vean, nosotros esto lo hacíamos antes presencial porque eran pocos grupos. Y era un vacilón porque se ponían a hacer el test y el otro le pegaba bajo la mesa. Bien, no lo respondiste, que sí. Y nosotros teníamos que, no, los vamos a separar porque, total, el otro le respondió al examen, ¿verdad? Y a veces sí, uno mismo, esa es parte de la importancia a la hora de responder. Nadie les va a ver ese examen, nadie les va a recoger la hoja, nadie va a ver nada de lo que ustedes van a hacer. Entonces tienen que responder tan sinceramente de lo que ustedes realmente son, porque si no, el temperamento no les va a salir bien, porque depende de las respuestas del resultado. Entonces, ay, no, es que esto no, porque no, tal vez, no, yo he cambiado. No. Y una muchacha, me acuerdo que en una reunión dijo, ya entendí, hay que responder como cuando estábamos en el colegio, que hacíamos todo sin pensar. Exacto. Como usted actúa tan natural como cuando era un jovencillo. No como es ahora, sino lo más instintivo. Douglas y Jorleni. Gracias. Primero que todo, Mamaya, muchas gracias por la explicación. Bastante, el tema veo que es bastante interesante. Es difícil, el tema es difícil. Digamos, yo abriéndome un poquito, yo tengo 54 años y todo esto de temperamento, carácter, personalidad, yo llegué a la conclusión hace muy poco tiempo de que todos tenemos un oso interno que es mejor no provocar ese oso. Siento que todos tenemos algo adentro en las situaciones, como comentaba de don Carlos, que duraba ahí bravo varios días. Todos hemos pasado por esa situación. Yo lo que sí le doy, no sé cuántas personas están aquí al frente y sí les quiero dar un consejo sin que me lo pidan. Normalmente tengo eso, dar consejos por la edad. Qué interesante hubiera sido haber llevado esto cuando estábamos en el colegio, cuando estamos en esa edad de 17, 20 años, porque vea, nos hubiéramos evitado miles de problemas, o yo personalmente me hubiera evitado miles de problemas. Entonces, ¿qué es lo que he venido yo aprendiendo? Yo tengo una empresa. Yo para llamarle la atención a una persona, yo he durado hasta un mes. ¿Por qué? Porque yo veo la situación, el momento y calculo en qué momento lo puedo hacer. Y siempre he dicho, porque he tenido situaciones con colaboradores míos, las benditas bromas. Entonces llegamos en algún momento en reuniones que el que da bromas aguante. Pero es algo como muy sencillo y muy fácil decirlo, pero no es así. Yo le digo a la gente cuando ha pasado situaciones, usted no sabe, usted tiene una persona, un amigo, un compañero de trabajo y le está dando bromas, siempre se las aceptó, pero al día siguiente le dio la misma broma y no se la aceptó y se armó un problemón. ¿Por qué? Porque usted no sabe la situación de esa persona que venía en el carro el día anterior con sus familiares. Entonces, ¿qué significa? Yo siempre les digo, bueno, bromistas, tengan cautela. Antes de dar la broma, primero veanle, ahí hubo una imagen muy interesante al final donde presentaron un montón de caritas, caras de personas enojadas, caras de personas felices, caras de personas, qué sé yo, de todo. Entonces yo siento que hay que calcular la situación de las personas antes, igual cuando uno va a tocar un tema de, sea una persona familiar, sea la esposa, sea en el trabajo, dependiendo del tema, como sea delicado, primero es como agarrar y ver caritas y tener como esa malicia indígena que yo le llamo. Yo veo pero antes de eso tenés que conocerte a vos. O sea, para llegar a lograr hacer eso, primero tenés que conocerte y aceptarte. Porque digamos a mí que, ay, es que usted sí que es mandona. Y yo, ay, pero si solo estoy diciendo que quiero orden. O sea, es una defensa que uno tiene porque uno cree que está en lo correcto, que tener todo en orden que es lo correcto. Pero no necesariamente es lo correcto para todos. Mamaya, pero hay algo interesante. ¿A qué edad uno se conoce? Bueno, una de estas herramientas, Carlos y yo hicimos esto cuando teníamos 30. Yo tengo 57 y Carlos 62. Ok, ese es el test que vamos. Yo lo aprendí a los 30 y pico de años.
Ok, por eso le digo que qué interesante hubiera sido jovencito haber aprendido esto, porque digamos un ejemplo, yo hoy tengo una práctica que la sigo teniendo desde que tenía los 15, 17, 20 años. Yo llego a un restaurante y ubico un lugar para sentarme, ok, y es un lugar muy específico en el que yo me ubico. Ok, resulta que cuando yo llego a este mismo restaurante dentro de una semana o dentro de 5 años, yo busco el mismo lugar que yo me senté. Y si hay alguien sentado, yo me pongo incómodo. O sea, digo, yo me quitaron el campo. Es más, ahí está Yorleni, que en algún momento, cuando éramos jóvenes, llegué a entrar al restaurante porque esa persona estaba sentada y que no sé quién diablos era, ni me interesa. Nos íbamos del restaurante, ¿cierto, Yorleni? Sí. Ok, ahora, mamaya, yo no he hecho el curso, el test ni nada, pero yo ya voy descubriendo algunas cositas porque yo soy así. Yo ya sé la respuesta y no la voy a decir aquí en público, pero yo sé la respuesta 100% porque yo llego a esa mesa específica y porque yo ya llego. Hoy en día yo llego a ese restaurante y me agarraron mi mesa, carambas, vea cómo lo digo, me siento en otra mesa, pero yo ya aprendí, yo ya sé por qué es que me dan estas ramaletas, ¿ok? Pero ¿qué es lo que pasa? Son 54 años para, ¿cómo se llama? Para irlo descubriendo yo solito. No me ayudó Sigmund Freud, no me ayudó. Desgraciadamente me hubiera encantado conocerlo, porque mucho de lo que estamos hablando acá es comportamiento psicológico, ¿verdad? Totalmente. El padre que era psicólogo antes, o sea, era psicólogo, pedagogo, era teólogo, filósofo. Él tenía esas características, pero la psicología era una de sus. Él dice que, o sea, el padre que antes dice, la religión por religión en sí no puede sacar al hombre de su, ¿verdad? De sus equivocaciones, de sus errores. ¿Cómo va él a conocerse, a sacar lo mejor de sí si no sabe qué es lo que tiene? O sea, primero hay que saber qué es lo que tengo. Y una vez que sé qué es lo que tengo, entonces, ¿cómo lo voy a utilizar? ¿Verdad? Por eso, en mi vocación, si escojo una vocación, bueno, yo soy para esa vocación, realmente yo sirvo para eso, para lo que me están llamando. Yo he sido muy sincera. Y hay muchas cosas en las que me han llamado que yo digo que no. ¿Por qué? Porque yo me conozco. Y a mí hay ciertas cosas que eso no van a sacar lo mejor de mí. Así como hay ciertos servicios en los que más bien yo pido que me pongan. O Carlos y yo, como matrimonio lo hemos conquistado. Pero eso sí es un proceso. Esto es sumamente útil. Nosotros sentimos y qué lástima que lo cogimos tan tarde, a los 30 y pico de años, porque dichosos los que tienen esto cuando los hijos están pequeños, por ejemplo. Jóvenes. Porque uno llega a conocerse tan bien, van a ver después del test, a ustedes se les va a entregar una hoja con una explicación de su temperamento, y si profundizan un poco en eso y le ponen atención, ustedes van a aprender a saber cuál es su instinto, van a aprender a saber qué esperar o no esperar de su esposa, de sus hijos, de sus papás, mamás, compañeros de trabajo, a un punto que mi hijo mayor, que es de las personas que yo he visto que lo ha utilizado mejor, él, a cada persona, él tiene una empresa propia, y cada persona que entra a trabajar, él ya está tan adiestrado en esto que inmediatamente le descubre cuál es el temperamento de él y lo trata acorde a su temperamento. O sea, él a cada empleado lo trata totalmente diferente, de acuerdo a lo que él ya sabe, que cómo se le puede hablar, a cómo lo va a tomar, todo. Sí. Nosotros, esto fue un tema que en Schoenstatt no era tan relevante, y usted sabe que nosotros al padre, en ese momento, el padre que estaba, le dijimos, padre, no puede ser que esto pase tan rápido, tan casi desapercibido, esto hay que sacarle más el jugo. Y entonces él nos empezó a dar libros, porque no hay un libro en Schoenstatt que lo explique, nos empezó a dar libros en general y material, igual el padre José Luis nos dio mucho material, y
Lo que sí nos hemos dado cuenta es que distinguirlo, o sea, ya hemos trabajado tanto en esto, Carlos y yo, por 20 años o más, ¿verdad? Que ya nosotros estamos con una persona 20 minutos y sabemos cuál es el temperamento, porque los hemos estudiado tanto y ya las reacciones se reconocen. Y en esta formación que nos dio el padre Guillermo, me acuerdo que vino un cardenal, el cardenal, bueno, Satiano, en ese momento cardenal, y me dice, y nos pone de tarea, observen al cardenal en esta visita y cuando se vaya me van a decir qué temperamento creen que tiene. ¿Verdad? Como una tarea. Y entonces de ahí Carlos y yo decíamos, no, es colérico, mira, es esto, es el otro. Ay, no, pero yo lo veo así. Y no pudimos llegar a ningún temperamento específico. O sea, y cuando se fue el padre... Él lo hizo al propio. Él lo hizo al propio. Y cuando se fue el cardenal, nos dice el padre Guillermo, a ver, ¿cuál es el temperamento del cardenal? Y nosotros, padre, no nos lo va a creer. Él sabía cuál iba a ser la respuesta. No pudimos sacar el temperamento. No pudieron. ¿Y por qué? Él sabía, era un ejercicio que él estaba haciendo. Porque a veces lo veíamos muy así, pero a veces lo veíamos con esta suavidad, pero a veces tenía una fuerza de eso, y a veces, pero lo que nosotros le estábamos hablando eran puras cualidades. Eran puras cualidades. Él dice, ustedes se dan cuenta que me están hablando de las cualidades de todos los temperamentos. Y nosotros, wow. Sí, ustedes le dieron no le vimos muchas debilidades. O sea, en lo que lo pudimos captar, vimos más bien que era una persona muy paciente, que era muy servicial, pero a la vez firme. O sea, tenía como una combinación de todas las cosas buenas que hay en los temperamentos. Y dice, es que ese es el grado de santidad que se va adquiriendo. Cuando usted logra captar todo o sea, porque usted ya tiene cosas buenas que por lo general son las debilidades del otro, ¿verdad? Pero donde usted logra mejorar sus debilidades y las convierte en cualidades, es cuando más se acerca a la santidad. Yo sé que es difícil de entender, pero en ese momento nos quedamos paralizados, Carlos y yo, otra vez, padre, dice, entre más usted trabaje en usted y más venza y menos se noten cuáles son sus debilidades, sino que todo se vea como una cualidad, más santidad alcanzado. O sea, wow. Y sí, se le notaba la santidad. Entonces, qué lindo poder decir, bueno, voy a trabajar tanto en mis debilidades que voy a reflejar solo cosas positivas. Qué bonito. También tenemos con las manos levantadas Jorge y Fabiola. Bueno, sí, queríamos aquí, para Jorge, para mí ha sido súper rico poder escucharlos y comentar nosotros y reírnos entre nosotros de las cosas que nosotros vamos escuchando y hablar de cómo somos y todo esto, y ha sido súper bonito. Yo personalmente creo que es un tema que se las trae, que definitivamente consiste constantemente en una autovaloración, autocuestionamiento, como para uno poder, porque a veces entra uno como en líneas tan finas entre lo que es carácter y lo que es la parte de personalidad y, ¿verdad? Y todo esto que se le hace a uno como un colocho, y desde el temperamento, además de lo que nosotros tuvimos de patrones de formación, digamos, como ahorita que yo escuchaba a los compañeros que decían, qué lástima que no lo pudimos ver esto a tiempo atrás o más jóvenes, y yo digo, sí, pero la esperanza de esto también es, bueno, pero es que detrás de nosotros vienen otros que nos vienen viendo y que nos vamos a ayudar a ir formando, entonces de alguna otra forma nunca es tarde, y alimenta también muchísimo saber que antes pensábamos que las personas ya tenían esto, ya eran esto y no éramos sujetos de cambio. Y ahora no. Y ahora sabemos
que no importa conforme vayamos envejeciendo, siempre vamos a poder seguir haciendo conexiones neurológicas y demás, o sea, seguimos en un aprendizaje. Entonces, cuando hablamos de estas partes que nos definen, ¿verdad? Que también pueden entrar en líneas tan finas, yo lo que quería comentar, como ya para ir concretizando, tenía que ver con esto último que estaba diciendo Mamaya, que tiene que ver con este rol de uno tratar de acercarse a esta santidad, ¿verdad? De uno quizás tratar de escuchar, bueno, independientemente si es mi carácter o si es mi personalidad, ¿qué me hace ruido por dentro? Y lo que me hace ruido a mí por dentro es señal de que tengo que revisarlo. Y de ahí partir a que si esto que tengo que revisar porque no me gusta, no me hace bien, me hace ruido, pues entonces empiezo a tratar de ver cómo lo moldeo para poder ser una mejor persona, porque al final de cuentas eso es lo que queremos, ¿verdad? Como poder sentirnos más libres. Entonces, bueno, básicamente eso era justo lo que estaba pensando y eso ya lo tocaron y me pareció súper rico poderlo comentar. Les agradecemos muchísimo el tiempo y toda la explicación que dieron. Yo sé que es un tema bien complejo y se los agradecemos muchísimo. Es un tema de toda la vida, para trabajar el resto de tu vida. Así es, sí, muchas gracias. Ustedes. Ahora tenemos a Cristian Murillo con la manita levantada. Hola, hola, de nuevo yo. Cuando empecé a estudiar un poquito de este tema, de hace unas cuantas semanas, digamos, no digamos tantos años, pero yo lo que me preguntaba es como, ¿para qué? Es decir, ¿será solamente por satisfacer el ego de ser mejores personas o poderse autodominar o qué sé yo? Y realmente mucho en lo que vos decías, Mamaya, es sobre la santidad, o sea, el modelo de Jesús, ¿verdad? Y yo me imagino cómo sería no evaluar al cardenal, que ya de por sí fue todo un reto, sino evaluar a Jesús, ¿verdad? Imagínate viéndolo y sacarle cuál temperamento, ¿verdad? Probablemente lo único que encontraría son fortalezas y un poquitito de todos, o qué sé yo. Pero al fin y al cabo ese es el modelo, es decir, hacemos esto para conocernos a nosotros mismos, ver en qué tenemos que trabajar para imitar a Cristo, porque al final ese es el tamaño y la estatura que tenemos que alcanzar, que es la de Él. Y todo el trabajo que vayamos haciendo, domando, si se quiere, estos temperamentos, ¿verdad? Educándolos, manejándolos, de tal forma que alcancemos la heroicidad de las virtudes, que es la característica primaria de los santos, para ser como Jesús. Y yo creo que eso, a través de todo lo que hemos aprendido, el capital de gracias y poner todo en las manos de la madre y crecer en eso es lo que nos debe motivar para alcanzar la santidad, llegar a ese momento en que pasemos la prueba, no sé, que llega y le dicen a Carlos y mamá, ¿cuál es el temperamento de si no sepan? Digo yo, ahí ya lo logramos. Ojalá pudieran de mí, eso es lo que uno hace de uno, pero eso es un trabajo toda la vida, es un trabajo siempre. Y te resbalas en la cáscara de banano, hay que tener realmente una voluntad seria de decir, ok, yo me estoy formando porque quiero ser la mejor versión de María Amalia que Dios pensó, para poder llevar a cabo mi misión como Él la pensó, no como yo lo quiero hacer, sino que Él me dio eso para yo regalarlo a los demás, lo que decía la compañera anterior, porque vienen generaciones para atrás y uno es el reflejo de lo que uno quiere que sean las generaciones que vienen. Sí, muchas eso gracias. es un trabajo de toda la vida. Toda la vida. Muchas gracias. Sí, muy contento de esta reunión de hoy. Muchas gracias. Bueno, realmente ha sido un gusto la charla de Carlos y Mamaya y ha sido un real gusto oírlos a ustedes también con sus inquietudes y sobre todo con lo que ya anhelan y conocen y tienen claro, ¿verdad? Entonces, qué maravilla. Sabemos que esto va a ser súper enriquecedor para ustedes, porque bueno, qué maravilla poder conocerse para eso que justo que hemos estado hablando, ¿verdad? Para nuestras fortalezas, hacerlas brillar lo más que podamos y nuestras debilidades, irlas puliendo, limando, a ver
que medio se desaparezcan. Y bueno, y entonces con esa gran ilusión de conocernos mejor y también conocer a los que están más cercanos, ¿verdad? A nuestro esposo, a nuestros hijos, y poder tratar de sacar lo mejor de los que también están alrededor nuestro, ¿verdad? Y todo eso, como decía ahora mamá ya muy bien, también entenderlo a la luz de ese ideal que Dios nos dio, esa idea que tuvo Dios de nosotros, ¿verdad? Entonces, qué bonito reconocer todo esto que nos ha dado, este temperamento, esta originalidad, todo es por algo que Él pensó para nosotros. Entonces, ese es el camino en que vamos, en conocer nuestro temperamento, en reconocer nuestro ideal personal. Y entonces, bueno, con esa gran ilusión los esperamos el miércoles 17 de agosto, otra vez por Zoom, esta vez para hacer ese test del temperamento y poder descubrir un poquito más de nuestro yo, ese yo que Dios, maravilloso que Dios nos dio a cada uno. Entonces, Maguita, sí, para la próxima reunión te vamos a mandar a vos, ¿te acordás? El material para que tengan impreso unas hojitas. Maga se los va a mandar a sus monitores o a sus padrinos, no sé, para que porfa lo tengan impreso, porque sin ese material se van a perder, o sea, no lo pueden hacer. Entonces ahí les van a mandar unas hojitas, unas cuestiones para que las tengan listas. Sí, entonces se las estaremos enviando a los monitores y los monitores se los harán llegar a ustedes. Entonces, por favor, hacer la tarea y imprimir y hacer todas las instrucciones que nos manden Carlos y Mamaya. La verdad es que es un tesoro, como decía don Douglas, ¿verdad? Reconocerlo, un tesoro tan grande que nos hubiera gustado haberlo tenido a los 17 años, pues bueno, esta edad lo vamos a tener, así que por favor, cada quien haga todo lo posible para hacerlo de la mejor manera posible. Así es. No sé si algún comentario más, alguna pregunta más, alguno de los monitores que quisiera decirnos algo. Quiero dar las gracias. Y mi esposa me acaba de corregir, dice que son 55, no son 54. Es que 54 años, tiene 55. Lo muy importante es. Aquí lo más locos somos nosotros, eso es lo único que importa. No, para hacerlo gracioso, por lo menos el comentario de mi esposa. Buenas noches a todos. Imagínense que yo entré a Choza de 32 años. Ya suena como que me voy a quedar en 54 pegados, eso es lo que me estoy dando cuenta en este momento. Es que el año de COVID no contó. No contó. Sí, Ese no contó. pero no fue mi intención. No, pero no me da pena. 5 y bien bonitos, gracias. Nunca es tarde, como decía la otra compañera, nunca es tarde y siempre van a tener tantos regalos. No hay que pensar en por qué no lo tuve antes, sino en qué regalo voy a recibir hoy. ¿Verdad? Ese regalo es un verdadero regalo y una herramienta súper útil para el resto de sus vidas. Van a ver lo que le van a sacar el provecho. Excelente, muchas gracias. Buenas noches. Muy agradecido de parte de Gracias. Bueno, Buenas noches. entonces Buenas tal noches. vez nos consagramos y le damos gracias a Dios por esta noche, por este anhelo que sembró en nuestros corazones y le agradecemos por todo lo recibido hoy. Entonces nos consagramos. Oh Señora mía, oh Madre mía, Madre mía, yo me ofrezco del todo a ti. Como prueba de mi fiel afecto, te consagro en esta noche. Mis Ojos, mis lengua, mi oídos, corazón. mi lengua, mi corazón. En una palabra, todo mi ser. Ya que soy toda tuya, oh Madre bondad, guárdame, defiéndeme y utilízame como instrumento y posesión tuya. Amén. Con Cristo su Hijo, nos bendiga la vida. Nos esperamos el 17, entonces. Gracias. Hasta luego. Cualquier Gracias. duda o comentario Gracias. con los monitores nos la hacen llegar. Exacto. Gracias. Gracias. O Buenas la noches. traen la próxima reunión. Sí. Hasta luego. Juanita, wow.